Sin Soncera. Una hora de actualidad política. Con el licenciado Mauricio Vázquez y el doctor Ricardo Urresti. Sin Soncera. Viernes de 17 a 18 horas. Sin Soncera. ¿Cómo le va, Lucas? Bien, me hace así como... ¿Qué le molesta? ¿No le gusta el precio del dólar? Que hace frío, es enero y hace frío. Es todo extraño. Hoy tenemos a Alejandro Pugliese, que por lo general, fíjese, por lo general uno al entrevistado le pregunta, ¿cómo querés que te presente? Acá no le preguntamos nada. Yo le voy a presentar como entrenador profesional y él se va a dedicar en los próximos 2 bloques a mostrarnos que en realidad hace muchas más cosas y las hace de una manera mucho más interesante, que es lo importante. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Mauricio? Qué nervios. No, por favor, ¿por qué? Y no sé es cómo por él. presentarme. También. Es un tipo también, extraño también. este, Sí, ¿viste? las cámaras, la radio, todo juntos, medio como... ¡Wow! ¿A qué se dedica usted? Qué buena pregunta. Me gusta definirme un poco como definiste vos, entrenador. Básicamente soy profe de educación física. No ejerzo como profe. Pero ¿No ejerces? No. Salvo las prácticas y alguna cosa muy pequeña. Siempre me dediqué al movimiento, al entrenamiento. El entrenamiento es amplio. Aparte, un momento que el mercado tiene tanto entrenamiento. A eso quería ir un poco. Está un poco de moda en los últimos años mirarse un poco desde un punto de vista más que nada estético. Pero por leerte, por seguirte, por conocerte hace unos años, creo que vos vas más allá de lo estético cuando hablas de moverse. Sí, pasa un poco eso, ¿no? Hoy Instagram, las redes sociales, la imagen, y está asociado un poco el fitness como una cáscara, algo muy externo. Pero en realidad eso es algo que propone el mercado, por eso a mí no me vas a ver en mercado fitness. No me vas a ver porque tal vez no me da y porque no ofrezco nada que se pueda empaquetar y se pueda vender empaquetado. Y no puedo hacer una marca, no puedo replicarlo en serie. Pero el entrenamiento creo que ha dado unos vuelcos y muy de a poco está mostrando una vuelta al diseño original, al diseño de lo humano, un poco también de la antigua escuela griega, del movimiento, de la belleza del movimiento. ¿Qué es eso de volver a lo humano? Bueno, parece que el mundo fue siempre así como es ahora, ¿no? Nos movemos como es ahora, con las sillas, los coches, el transporte público, incluso la alimentación. Incluso el entrenamiento, pero hace muy poco que los seres humanos nos movemos de esta manera. Y en realidad nuestro diseño fue cincelado por el tiempo en otras condiciones donde había mucha alternancia entre movimiento, descanso, luz, noche, solitud. Vos hablás, por ejemplo, cuando éramos nómades. Entre otras cosas, cazadores, cuando éramos cazadores, recolectores. exacto. Y tenemos una información en nuestras células, en nuestros genes que son con esas señales. Y hace muy poquito que vivimos en un mundo donde no hay día y noche, están las luces, donde siempre estamos bastante sedentarios, donde hay poco movimiento. Y bueno, tenemos un coche diseñado para un terreno y lo movemos en otro. Y por eso hay muchos problemas. Y creo que el movimiento, la visión que por lo menos tenemos algunos profes, que somos pocos todavía, que es reconectar a través del movimiento y pensar un cuerpo con estímulos en 3D, en cadenas musculares, en movimientos parecidos a los que hacíamos para sobrevivir y que tenemos esa información, y al no hacerlos, hoy sufrimos. ¿Qué pasa? Hoy te sentís un poco mal, vas al médico y te dice, señora, haga actividad física, y te meten en una máquina. En una máquina. Que se mueve en 2 dimensiones, cuando el cuerpo está hecho para moverse en varias dimensiones. ¿A eso referías cuando dijiste en 3D? Sí, es un poco más que eso. Ya es un poco... moverse en 3D ya casi quedó un poco de lado, pero todavía sigue siendo moderno para lo que es el entrenamiento tradicional en 2 dimensiones, que hay, por ejemplo, flexión-extensión, cuando estamos hechos, por ejemplo, para lanzar, cuando cazábamos, para empujar una roca, para jalar una roca, ¿no? Para trepar. Entonces, ahora, imagino que este tipo de propuesta que vos decís es difícil adaptarla a un gimnasio cerrado en, no sé, Florida y Corrientes. Sí. El oficinista baja y vos decís, bueno, no, pero tenés que lanzar algo. Sí,
es difícil, y sobre todo porque es difícil más que nada el contacto con la naturaleza. Estamos hechos para estar en la naturaleza, para recibir la luz del sol, para estar en contacto con los pies sobre la tierra. Hay un movimiento muy interesante, se llama grounding o earthing, que tiene que ver esto con no sentir el pasto y el césped en los pies, en la tierra, y hay toda una conexión que se ha perdido, y lo ideal sería salir y conectarnos en el parque, porque hoy tenés, no sé, ponerle por caso esa persona que vos nombraste que trabaja en el centro, tiene 1 hora para el almuerzo y por ahí se queda revisando los chats o revisando la compu y las redes sociales, y no se conecta, ¿no? Estamos siempre con un calzado para el que no estamos hechos, que nos aísla de la tierra, y no hay una reconexión cuando tendríamos que reconectarnos con el contacto con el sol, que eso produce una absorción de vitamina D, ¿no? Produce óxido nítrico, produce un montón de cosas que por eso nos sentimos bien cuando estamos al sol. Ahora, vos sos un tipo que le da mucha bola al cuerpo, lo cual se va volviendo evidente. También sos de leer mucho, y me consta que te gusta la filosofía y la historia, y que vas más allá de lo que iría por lo general un profesor de educación física. Entonces te quiero, aprovechando todas esas lecturas y todo ese desarrollo intelectual, preguntarte, ¿qué es para vos el cuerpo? Primero, qué presión por el desarrollo intelectual, ahora tengo que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Dale. Mira, yo podría referirme a cuando era muy pequeño y estaba en mi pueblo, en Carlos Tejedor, y me recluí un poco en los libros. En mi casa siempre hubo muchos libros, hay muchos libros, porque creí que era malo para moverme, porque en educación física había fútbol, y el fútbol no me gustaba, no me gusta, tengo una postura borgiana con el fútbol. Y bueno, dije, soy malo para los deportes, sé que me aislé un poco en la lectura, en mi casa siempre había muchos libros, mi viejo es un gran lector, y un poco también en los cómics, que me fortalecieron mucho desde la visión de los arquetipos. Ahí entendí bastante los arquetipos y lo que era el periplo del héroe de Joseph Campbell, que más adelante lo encontré. Y de a poco empecé a reconectarme a través de los libros. Encontré un libro muy viejo que muchos lo recordarán, que era el de Charles Atlas, que era el famoso libro de Alfeñique a Fortachón, que era un tipo que hablaba del entrenamiento con el peso corporal, el método de tensión dinámica. Y empecé a ver eso, que era un libro que tenía mi viejo, y otro libro que llamaba el Jeet Kune Do de Bruce Lee. Y cuando empecé a moverme con los ejercicios que proponía, empecé a sentir cosas en el cuerpo. Y claro, lo empecé a hacer en el patio, empecé a sentir el sol. Este tipo proponía descalzarse, y empecé a sentir algo muy, muy lindo. Toda esa angustia que tenía de estar como desconectado con el cuerpo se me empezó a ir. E incluso haber empezado por la propia formalidad del sistema educativo, sintiéndote inútil para algo que hoy en día es uno de los ejes de tu vida. Totalmente. Sentí que dije, bueno, voy a recluirme en esto, de los cómics, un poco en los videojuegos, un poco en los videojuegos que había en la época, ¿no? Ahora yo digo cómic y videojuego, y cualquiera se piensa que estás encerrado adentro de un departamento y vos lográs conciliar dos cosas que... Sí, sigo siendo un gran fanático de los cómics. Creo que los cómics hoy están pasando un momento excelente. Es una lectura muy adulta, el que lo puede relacionarlo con la filosofía, con los arquetipos, con Joseph Campbell, con Jung, encuentra un montón de cosas muy piolas. Y creo que también hay mucho de corporalidad. Hoy el que dibuja un superhéroe sabe mucho de anatomía, de biomecánica. Conozco un escultor que se dedica a hacer maquetas, que trabaja para grandes empresas de cómics. Se llama Martín Canale, y es una persona que sabe de biomecánica, sabe del cuerpo, sabe de anatomía, y están muy conectados con el cuerpo. El cuerpo es el vehículo que nos lleva hacia algo. Y para retomar un poco la pregunta que vos me decías de lo que siento con el cuerpo, empecé a darme cuenta que esa conexión fuerte a través del movimiento y con lo que pasaba con moverme, había ciertas angustias, de inquietudes que tenía, cierto desasosiego que se empezaba a pasar. Y me conectaba bastante dejaba de estar mucho en el mundo de las ideas y volvía a la parte terrenal y física. Y eso, en ese momento que estaba entrenando, había una sensación de reconexión muy fuerte que me hacía sentir muy bien. Y entonces dije, bueno, yo tal vez soy malo para este deporte, pero la actividad física y el movimiento engloba más cosas. Y ahí empezó el periplo de empezar a ver qué era esto del movimiento. Claramente fui a la parte que más me gustaba, que era... Esta es una visión de la arquitectura, mira, que es la estética sigue la función. A ver cómo es eso.
Claro, generalmente hoy y en finales de los 80, finales de los 90 era solamente estética y era un cuerpo que no era funcional, era un tipo con una hipertrofia descomunal, se caían las llaves y ir a buscar la llave. Sí. Lo que en el barrio le dicen el patoba. El pato, exactamente, y estaba bien visto y bueno, fue una época que pasó el mundo del fitness, todavía está, pero hoy la visión que tenemos algunos profes es que la función, ser funcional, ser coherente con nuestro diseño, hace que aparezca una estética. Entonces, la estética aparece solamente como una consecuencia de movernos bien. ¿Y este es un poco esa vuelta al ideal griego? Los griegos tenían una visión todavía hedonista. Yo estoy más parado del lado estoico, ¿no? De Esparta. Pero de todas maneras sí había una belleza estética. No estás pensando en el bacanal, todo ahí el revoleo que le gusta acá al operador. Bueno, está bien, ahí Epicuro está muy bien. Sí, sí. Yo tengo una visión... Dice que no, pues sabe que la novia lo está mirando, pero sí. Después hablaremos y nos contará. Sí. Pero mi visión me gustaba porque, por ejemplo, un orador griego era una persona que podía desenvolverse en los foros griegos, en la escuela esa de Atenas, y de repente sabía el arte de los puños, era un gran pugilista, por ejemplo. ¿Nos mata la compartimentalización del saber? Sí, yo creo que hoy la superespecialización nos mata y creo que... Qué paradójico, y perdonar la interrupción, no, por el favor. hecho de que hoy en día, cuando alguien va a buscar un profesional, busca un, especialista. Tremendo. ¿Y eso cómo lo ves vos? Que un especialista sabe mucho de una cosa, pero ignora muchas... Tantas, sí. Es un buen especialista, pero también es un gran estúpido, porque hay muchas cosas que ignora. Entonces creo que este saber de la red, de entender que hay un montón de cosas que está pasando, un pensamiento más integral, es importante. Y sobre todo en el entrenamiento no estar pensando solamente en el bíceps para que aparezca, o las chicas en el glúteo, o el six-pack. El abdomen está ahí y tener el six-pack definido no va a hacer que vos seas más fuerte ni más sano, vas a ser una persona que tiene un poco tejido adiposo y hay que ver si es funcional, si podés rotar, si podés sentarte derecho, si podés hacer un montón de cosas. Si tenés un diafragma, esas hiperpresiones que vos hiciste para, y en algún momento lo hemos hablado, para generar ese six-pack, no presiona el diafragma y tenés de repente reflujo. Claro. Yo a partir de leerte y de empezar a prestar un poco de atención a estas cosas, me ha generado ir por la calle y ver en primera persona y también hacia adentro, porque estoy en proceso de cambiar eso, la enorme desconexión que tiene el ciudadano medio con respecto a su cuerpo, que es como una bolsa que arrastra. ¿Qué te genera vos cuando te subís a un bondi, vas en el subte y ves la gente como totalmente desconectada de su funcionalidad, encorvados, lastimándose? ¿Qué te genera? Y me genera la misma angustia que me generaba cuando yo era ese niño y estaba angustiado por un montón de problemas. Y mira, no es por esnovearte ni mucho menos, pero hay una pintura que a mí me impactó muchísimo, que es una pintura de un alquimista medieval que es Avicenas. Y la pintura lo que grafica es un águila volando a media altura y está encadenada a la tierra. Yo ahí veo que eso lo que plantearía es una persona, si vos le cortás la cadena al águila, la cadena se pierde en el mundo de las ideas y te desconectás. Está bien inspirarse, está bien crear, está bien tener un pensamiento abstracto, pero tenés que estar anclado acá en la tierra, si no te perdés el punto de vista de un montón de cosas. Yo creo que esa conexión para todos nosotros hoy es el cuerpo. Y el cuerpo está desprestigiado. Primero porque, si te dedicas al cuerpo, creen que sos un hedonista, que creen que sos un narcisista. Y también pasa que es como que está de lado, como que el cuerpo tendría que estar porque sí. Es que te iba a proponer eso también como para pensarlo juntos, ¿no? Por un lado, hay como un peso enorme y hasta una diatriba y como un rechazo al hecho de todo el mundo está pensando en el cuerpo hoy, ¿no? Te lo dicen, te dicen, no, por esto que decías vos, el Instagram, las redes sociales, lo frívolo. Pero al mismo tiempo, cuando profundizás y pensás en eso, es al revés. La gente no está pensando en el cuerpo, está pensando en una supuesta estética del cuerpo. Exacto, está como corrido de lugar lo que se cree que se ve del cuerpo. Claro. Pensemos lo siguiente, hoy hay una oferta tremenda de actividad física. De hecho, lo ves en las redes sociales, Instagram por excelencia, y sin embargo es el momento de más sedentarismo y más obesidad en el país, por ejemplo, y en el mundo.
Entonces esa descompensación, tenés que estar así estéticamente, tenés que estar flaco, pero por otro lado comé, ¿no? Comé, aparecen las publicidades de comida chatarra, comida rápida. Y esa diferencia entre lo que soy y lo que tendría que ser es tremenda. Y sobre todo que cuando vos querés reconectar con el cuerpo y querés sentirte mejor, en el mejor de los casos caes con alguien que te va a dar una dosis que no va a ser efectiva y en el peor de los casos te rompes. Si te parece, vamos a un corte, un poco de música y volvamos con esto que mencionaba recién, que es la alimentación, ¿no? Perfecto, vámonos. Sí, tiene que ver parte de lo mismo. Primero aclarar que el que se encarga de la nutrición es el nutricionista. Pero sí hay algo que los que seguimos esta corriente de reconexión hemos puesto el foco, que es que también la alimentación que comemos no es para la que estamos diseñados. Es una alimentación ultraprocesada, con azúcares, con un montón de edulcorantes, con un montón de cosas de la que no tenemos conciencia lo malo que es. Entonces volver a una alimentación un poco más natural, no volverse un primitivista extremo, que los hay, porque hoy hasta la carne... ¿Qué sería eso? Claro, una corriente muy fuerte que hubo y fue un comienzo, que estuvo bien, fue la dieta paleolítica o las corrientes paleolíticas, que lo que se trataba de imitar es la comida que comía el hombre del Paleolítico, que es la mayor carga de información a nuestros genes viene de esa época. Entonces comer carnes, algún vegetal y lo que recolectaba, que sería la dieta del cazador. Claro, pues está toda esta idea de que los vegetales son naturales, pero en realidad son producto de la cosecha, de quedarse en un territorio. Exacto. Y otra cosa es esa, comer la comida del territorio de donde es uno. Y también entender que hay un montón de vegetales que tienen algunas sustancias como los oxalatos que son proinflamatorias para los intestinos. Por ejemplo, ¿qué verdura de la que tiene nuestro televidente? Por ejemplo, bueno, igual yo no me quiero meter mucho en esto, pero está bueno que la gente investigue, hay gente que tiene No, son propuestas. Está claro que esto es propio de un nutricionista, que bueno, sos eso, pero vos también, independientemente de no tener el título colgado, vos practicás lo que estás hablando. Entonces, hablar de tu experiencia y decir, bueno, mira, yo esto lo evito por tal cosa. Sí, primero decirte que una persona que come ultraprocesados, que son las comidas empaquetadas, comidas para las que no estamos diseñados, muy carbohidratadas, con azúcares, con grasas refinadas, ¿no? Esa persona solamente con pasar a una dieta de frutas, verduras, carnes, huevos y algunos frutos secos, va a cambiar brutalmente. Y sin morirse de hambre, digamos, porque está la cosa de dieta hambre. Sí. Y es factible también que baje mucho de los procesos inflamatorios intestinales y baje muchísimo de las alergias. Hoy las alergias que hay es esa sobreexpresión del sistema inmune, ¿no? Que se sobreexpresa porque siente que hay un agente nocivo interviniendo, entonces se sobreexpresa, aparece la inmunoglobulina, pincha el mastocito y empieza a haber un montón de sustancias que nos producen alergias. Entonces una persona que empieza a comer más natural los alimentos para los que fuimos diseñados o los que el tiempo nos diseñó por comerlos tanto tiempo. Hoy, ¿por qué agarramos una galletita o una papa frita y no podemos parar? Nuestros genes no entienden, las papilas gustativas no entienden eso, todavía no están aprendiendo. Entonces no podemos parar de comer. También entender que eran muy pocas veces cuando habían grasas y habían azúcares, entonces el cerebro quiere sobrevivir y cuando vemos eso queremos comerlo a toda costa, la industria lo sabe. Fíjate lo del drugstore. Claro. Hay un negocio de droga. Los azúcares refinados, no podés parar. El otro día sí escuchaba una nutricionista que decía que Argentina, por ejemplo, con 40% de pobres, en algunas estimaciones, a mi entender, positivas, yo creo que es peor la situación, tiene al mismo tiempo dos fenómenos que para el ciudadano de pie parecen contrapuestos. Enormes porciones de la población obesa y al mismo tiempo enormes porciones de la población desnutrida, siendo la misma población, digamos. ¿Cómo ves un poco eso? ¿O a qué crees que se debe? A la civilización actual, a cómo estamos viviendo. Esos alimentos, los más baratos son los más ultraprocesados, los que tienen carbohidratos de mala calidad, los empaquetados, la bollería. No es gratis que aparecen las donas, los muffins, ese tipo de cosas. Sí, o el mate con bizcochito, que es como parte de sentarse Vos decís, bueno, voy a la casa de un amigo que llevo mate y bizcochito. Y vos estás comiendo una cantidad de energía enorme que no te la vas a consumir ni por casualidad. Y aparte, alimentos, le estamos metiendo al coche una nafta que no está acostumbrado a... Vos pensás que almacenamos muy poca cantidad de energía en forma de azúcares, de glucógeno.
pero almacenamos mucha en forma de grasas. Claro. Porque estamos hechos para eso. Entonces se nos baja el azúcar, no tenemos una flexibilidad metabólica que podamos usar azúcar y grasas. Yo básicamente tengo una dieta muy cetogénica, básicamente estoy en cetosis, no consumo casi harinas, sobre todo harinas refinadas. Cuando necesito meter algún carbohidrato de buena calidad como alguna fruta. ¿Y es más caro comer así? Esa es una pregunta típica. No. ¿Vos sos un tipo de a pie, como soy yo, como es Lucas? Sí. Yo soy una persona que anda en el transporte público con su mochila, que trabaja en diferentes lugares. ¿Y podés sostener una dieta así? Tenés que ser ordenado, sí. Tenés que ser ordenado, tenés que aprender a elegir los alimentos. Estoy guiado por algunos nutricionistas que siguen esta visión de la vuelta al humano y me ayudan bastante. Por ahí mi requerimiento es un poco mayor que el de la media de la gente porque estoy mucho en movimiento, porque me muevo bastante. Pero mira, el paradigma al que hay que atravesar es fuerte. Y como todo paradigma nuevo, hay resistencia al paradigma viejo. Pero mi mejor momento fue cuando he hecho una dieta carnívora estricta. Comer solo carnes. Que hoy en día todavía está... Y digo todavía porque te vengo leyendo otras cosas, pero digo, para el ciudadano de a pie la carne es mala palabra. Sí, de hecho... por ejemplo, mi desayuno hoy fueron huevos revueltos con panceta y café. ¿Y el colesterol, te va a decir la señora? Claro. Sí, no hay ninguna prueba científica que el comer huevo aumente el colesterol. Lo que pasa es que cuando apareció la industria, aparecieron las máquinas, había que pagar las máquinas y se empezaron a demonizar los alimentos como la manteca, empezó a aparecer la margarina. Sí, por ejemplo. Y la margarina decían que era buena. Sí, es veneno. Embargo, es veneno. Algo que no se deteriora al medio ambiente no puede estar. Vos dejás la margarina ahí, venís 4 horas más tarde, está igual. Claro. Algo Entonces, no está bien ahí. Empezó a aparecer lo light, que supuestamente era mejor cuando no es así. Y empezaron a aparecer esos alimentos industrializados, empaquetados, con poca cantidad de agua. Por eso te dicen, che, tenés que tomar 3 litros de agua. Claro, porque la cantidad de agua que tienen los alimentos hoy es muy poca. Ah, mirá, me haces pensar, claro. Entonces, si comiéramos los pastitos, las cositas, las frutas, las carnes, un cazador. Todo eso trae agua. Y antes ayunábamos, comíamos cuando cazábamos y nada más. A eso justamente iba. Yo he pisado nutricionistas, no te voy a hacer entrar ahí, pero vos llegás y te dicen, usted 4 o 6 comidas. Qué locura. Pero, y yo tenía ganas de la ignorancia, decir, pero yo no me muevo siempre igual tengo que comer siempre igual, había algo como que me hacía ruido. Sí, ese come cada 3 horas porque te comes a vos mismo y el músculo se autofagocita. Mirá, menuda porquería de metabolismo tendríamos y no hubiésemos llegado hasta acá en la historia si no comiéramos cada 3 horas algo dulce o algo con carbohidratos para sobrevivir. Nuestros antepasados sobrevivían cuando cazaban el mamut y sobrevivían, tiraban, por ahí recolectaban algún fruto seco, alguna cosa, pero muy poco. Y comían eso y pasaban largas temporadas sin comer. Y en el 2017 hay un premio Nobel, no me acuerdo el nombre, que logra conseguir ese premio por el tema de la autofagia. Y es ese proceso de, si vos comes repetidamente cada 3 horas, hay procesos que no se dan, no se limpia el cuerpo. Entonces, alargar los momentos, empezar a comer mejor, primero comer de mejor calidad, hidratarse bien, incorporar los nutrientes con las comidas más humanas. Y sumarle ciertos periodos de ayuno. Y estirar un poquito más y aparece cierta flexibilidad metabólica y el cuerpo empieza a saber usar las grasas de reserva. Porque primero el cuerpo utiliza los azúcares, ¿no? Y en su forma de almacenamiento. Lo que pasa es que hay todavía una locura con eso, come cada 3 horas. Y sí, hoy como primero hacer un ayuno es una locura, hay que hacerlo con alguien que sepa, pero yo entreno con 16 horas de ayuno, que es un ayuno intermitente que hago, y entreno una intensidad interesante, he hecho ayunos más largos y obviamente no es algo que hice de un día para el otro, he ido adaptando mi cuerpo, pero el cuerpo funciona esencialmente con grasas como combustible y tenemos muchas grasas de reserva, pero hay que entrenar el cuerpo para que haga ese proceso. Para que elija Exacto. consumir la grasa. Exacto. Presta atención a esto, el cuerpo siempre primero va a usar azúcares. Sí. ¿No? Entonces una persona le dice, usted tiene que empezar a hacer actividad física, va a la cinta y compra una bebida deportiva que está carbohidratada. Nunca llega a usar las grasas como combustible porque siempre está metiendo ese azúcar, ¿no? Y entonces eso dice, que te dice el profe, ¿no? Te dice, a partir de los 20 minutos empezás a quemar grasa.
Y el tipo no empezó nunca, porque en realidad le metió azúcar. Sí, hay toda una complejidad del metabolismo y hay particularidades y tiene que ver esto que vos decías. Cómo te movés, cuál es mi requerimiento básico. Claro, porque después también está esta cosa de... Y ahora te voy a llevar al sistema educativo desde esta pregunta. Está esta cosa de lo mismo para todos. Y a mí también me hacía un poco de ruido eso. Digo, todos tenemos que comer lo mismo, todos somos iguales, comemos la misma cantidad de horas, la carga genética no influye. Digo, a mí me ha pasado estar rodeado de gente que tiene hambre todo el día y a mí no me ha pasado eso. Yo soy un tipo que sufre el sueño, por ejemplo, pero no el hambre. Hay que ver si es hambre o es apetito o es ansiedad o está tapando algo con eso. No puede ser que vos tengas hambre siempre o tenés alguna cuestión física. Pero vas a nutricionista y te dice, no sé, cada 4 horas usted tiene que comer porque... Sí, y bueno, también es verdad que hay particularidades. Yo me apego más a la visión de los nutricionistas que tienen esta visión evolutiva, que respetan el diseño del hombre, del humano. Hace muy poquito que tenemos a disposición comida continuamente. Y eso de estandarizar tiene que ver con no hacer el trabajito de autoobservarse. Claro. Porque prefiero la respuesta de la afuera. Entonces, bueno, a ver... No, estoy siempre inflamado. ¿Qué comiste hoy? Bueno, presta atención a lo que estás comiendo y tal vez hay gente que la leche le cae bien, la tolera bien y hay gente que no. Entonces, prestemos atención, más allá de estar buscando la respuesta afuera, si no es una patología muy grave. Pero si noto que a veces siento que me inflamo y tengo una inflamación intestinal, bueno, fíjate qué comiste, qué hiciste, cuánto dormiste, cómo estás descansando. Otra cosa que pasa es las pantallitas. ¿No? O sea, la pantalla tiene un espectro de luz, que es la luz azul, que es el espectro de la luz del mediodía, de la mañana. Entonces estamos activados para estar despiertos. Entonces yo consumo esa pantalla con esa luz azul antes de ir a dormir y el sueño no va a ser el mismo, el descanso no va a ser lo mismo. El momento en donde tenemos que limpiar las toxinas del cerebro, los beta-amiloides, ¿no? Que son los que si no se limpian bien... puede aparecer algún trastorno del tipo incluso Alzheimer. Hay alguna relación ahora he leído con el Alzheimer, claro, y bueno, etcétera. Esas sustancias son las que producen ese deterioro cognitivo, los beta-amiloides. Si yo no me alimento bien, no me muevo bien, de día no me expongo a la luz solar y de noche no me quedo en oscuridad para que la melatonina haga su trabajo y pueda el sistema linfático limpie todos esos desperdicios que hay, y bueno, van a pasar cosas. Hoy siempre es de día, entonces perdimos la alternancia entre comida, ayuno, o hambre, saciedad, movimiento, quietud, luz, oscuridad. Déjame llevarte a algo que decías al principio, y hablaba recién del sistema educativo. Imaginaba un tipo como vos, que a mi entender sos de los mejores profesionales que he conocido en esto. Para tanto. No, porque te veo tomarlo a conciencia y además porque sos claramente un ejemplo de un libre pensador, un tipo que no es dogmático, que se pone a investigar y se obsesiona con saber y lo aplica encima en sí, ¿no? Y pensaba en ese niño que se sentía inútil para justamente lo que hoy en día es gran parte de tu vida. Y lo asociaba lo he vivido en carne propia, haber ido a educación física y que la educación física sea el profe que te tira como raro una pelota de vóley, porque si no viene por default la pelota de fútbol. Si vos mañana tuvieses a cargo porque sucede algo el sistema educativo nacional, ¿no? ¿Qué propuestas harías para las escuelas, digamos? ¿Qué tendría que incluir la educación física, y hago así porque creo que es más que eso, en los niños? Vos sabés que yo he fantaseado con eso. Lo sé. He fantaseado con eso porque digo, claro, yo propongo y digo un montón de cosas, pero después hay que estar ahí. Y no funciona de la misma manera pensar o idealizar cosas y después llevarlo a la práctica, porque en la práctica te encontrás con un montón de cosas. De repente te encontrás con chicos que comieron verdaderamente mal, con chicos que tienen problemas... O no tienen para comer en este país. Exacto. Claramente. Entonces te encontrás con un montón de cosas. Yo creo que los profes... en general lo que tenemos que hacer, y me incluyo, es conectar más desde lo humano. Dejar de esto que decías vos de metemos todo en la misma bolsa y para todos es lo mismo. Porque parece como que todo es muy rápido, esto de estar mirando a los ojos un momento. El chico tendría que poder decirle al profesor, yo me siento un estúpido jugando al fútbol. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me pasa? ¿No? Y que no te diga como la profesora Lisa Simpson, probaste con el tapa. Porque pasa eso. ¿Qué me pasa? ¿Me está pasando algo? Realmente soy un idiota, o sea, tengo problemas motrices.
tendría que haber una confianza y habría que ver cómo trabajamos eso, de conectar más, de que los chicos puedan hablar con nosotros, los profesores, de alguna manera más amplia, que los profes nos corramos un poco del lugar del pedestal. del pedestal, ¿no? Esto de la tabula rasa, que el chico es un recipiente donde hay que verterle todo el conocimiento y empezar a ver que traen inquietudes y tenemos que ser flexibles, y por ahí lo que aprendimos en el profesorado de educación física es una base muy interesante y muy buena. Para empezar. Pero después hay que estar aprendiendo constantemente y tenemos que conectar. Creo que va por ahí. Creo que va por ahí. Yo creo que propondría eso. Y después, si vos me decís qué propondrías, yo creo que todo lo ahí que sí es te ilumina la cara. Ahí lo sí te que es ilumina la el cara. entrenamiento con el peso corporal, volver a las bases de lo que era el deporte. No lo has nombrado hasta acá, esperaba que salga antes, pero ¿qué es esto de la calistenia? Bueno, eso es la belleza del movimiento para los griegos. ¿Ves? Por eso el mercado fitness porque no lo pueden patentar. Hoy en un parque alguien está entrenando. Hoy entrené en un parque. Y éramos una pequeña tribu que nos juntamos ahí, que no había máquinas, no había nada. Estábamos como probando, haciendo cosas, contacto con la naturaleza. Y la calistenia es eso, es algo que obviamente a mí me apasiona y tiene que ver con la belleza del movimiento, tiene que ver con poder manejar el peso corporal. ¿Cómo le vas a pedir a alguien que maneje un elemento si no maneja su propio cuerpo? Entonces creo que manejar un elemento está bien y produce un montón de beneficios, pero primero hay que el movimiento va más allá de ir al banco, agarrar la mancuerna y llevarla a 5 metros y bajarla. Que está perfecto, digo, hay cosas muy buenas que se pueden hacer con una mancuerna y que hay gente que lo hace de forma maravillosa y muy a conciencia. Incluso del entrenamiento tradicional, porque para rehabilitar está muy bien. Claro. Pero hay una conciencia que no tenemos. Hoy hay chicos de 12, 13 años que no pueden hacer una cuclilla profunda, no pueden mantenerse ahí, no pueden estar colgados más de un par de segundos, no pueden estar parados derechos, no respiran bien. Y eso tiene que ver con conectar con uno. Y yo te lo llevo a mi profesión antes de ir a la pausa. Como política de salud, el sistema educativo tiene un montón para decir, porque el que come mal, se para mal, no desarrolla su capacidad metabólica por carencia de músculo, etcétera, etcétera, va a ser un dependiente crónico del sistema de salud. Y si vamos a gastar dinero, parece más lógico gastarlo en salud que en enfermedad, ¿o no? Sí, la prevención. Hoy España ve que por cada euro que invierte en educación física se ahorra muchísimo. No me acuerdo de la proporción, pero se ahorra muchísimo en salud. Y entonces después el gasto de salud es tremendo. Están los centros de salud atestados de gente. Y bueno, hoy Barcelona es la meca del entrenamiento de calistenia. La capacitación que más me gustó la hice ahí con la gente de la Federación Española de Calistenia. Hay parques maravillosos de calistenia al aire libre para la gente. A ver, yo creo que estamos yendo hacia ese lugar. Creo que uno idealiza las políticas que tomaría. Yo voy más chiquito. Muchas veces me gusta la docencia y me gusta charlar con la gente. Pero siempre, hoy la docencia que hago o lo más parecido a la docencia, es la capacitación para profes. Pero a veces idealizo y tengo esa fantasía de qué pasaría con los chicos, ¿no? Si me encuentro a mí ahí, ese nene tendría la confianza de decirme a mí, profe, me siento un idiota jugando al fútbol. Digo, ¿podría hacer ese trabajo? Porque no es fácil. Uno idealiza cosas, cuando digo uno, digo yo. Sí, y después pasa hacerse cargo, lo que pasa, claro. Por ahí me siento robótico de vuelta y por ahí genero una distancia con los chicos que no lograrían sortear. Una vuelta pregunté eso y con respecto a la crianza de un potencial niño y la persona que era mi terapeuta me dijo, ya con que te lo estés preguntando, la mitad del partido dentro. Puede ser, pero igual cuando hoy los chicos tienen preguntas muy interesantes y hay que estar a la altura de la circunstancia para poder contestarle. Yo no tengo esa suerte, a mí me encantaría charlar y poder estar en esa situación por decisiones y por cosas, hoy todavía no se ha dado el momento, pero creo que el camino que se está tomando es esto de no es para todos lo mismo, lograr la conexión suficiente como para que si el chico tiene la necesidad de hablar con el profe, se sienta con la capacidad para hacerlo. Yo sentía terror de mis profesores.
Yo tuve miedo, yo tenía pesadillas con profesores, no puede ser, obviamente era otra época, era otro lugar. Es que a veces que son pesadillas. ¿Te parece vayamos a un corte y salimos al aire con Miriam Núñez, directora de la escuela? Y estábamos, como habíamos anunciado, con Miriam Núñez de la Escuela Argentina de Moda, directora y también de algún modo fundadora, ¿no? Sí, soy la fundadora de Escuela Argentina de Moda. ¿Cómo es esto de dirigir una escuela de moda, Miriam? ¿Cómo se te dio llegar a ese mundo? Bueno, digamos que desde muy chica fui muy emprendedora, ¿no? Muy emprendedora, siempre tuve un temperamento bastante vivaracho y diríamos como que no me quedé quieta. También partió por dos necesidades básicas, la de sobrevivir porque tenía que ayudar a mis papás y la de surgir como creativa más que nada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así se empezó a dar todo y realmente hace 30 años que estoy con Escuela Argentina de Moda, con un montón de cursos ideados por mi persona. Yo armo todo el diseño de los productos educativos acorde a las demandas de quien viene a averiguar por un curso, una carrera, una profesión. A La eso, idea nuestra, sí. A eso te quería llevar porque hablábamos recién con Alejandro Pugliese, que te está escuchando, está acá en el estudio, que es entrenador personal, y él de alguna manera nos contaba que lejos de lo que se suele pensar con lo que es el entrenamiento físico, que se lo relaciona con una estética, con una frivolidad, hay mucho más de eso, y hay salud, y hay una profesión, y hay un bienestar que va más allá de lo estético. Y creo que sucede también con la moda, de que a veces se lo asocia con esta misma palabra, con lo frívolo. ¿Qué es la moda para vos, digamos? ¿Y cómo se encara el tema de la moda en la Escuela Argentina de Moda? Bien, bueno, excelente reflexión. Para nosotros, todo lo que tenga que ver con el diseño de moda no simplemente tiene que ver con el plano frívolo de la moda, porque eso es, la gente lo ve frívolo por la modelo de pasarela que posiblemente lo pase de una manera u otra, pero detrás de toda esta producción de ropa hay un creativo que está todo el tiempo creando texturas, tramas, colores, formas, que responde a ciertas necesidades que tiene el ser humano de lucirse en sociedad, ¿no? Uh-huh. Digamos como que hay un trabajo psicológico y social dentro de cada diseñador. Un diseñador se convierte finalmente en un psicólogo de la moda, porque tiene que responder a las tendencias venideras, pero también al criterio social en donde estamos viviendo. Por ejemplo, en el mundo hoy por hoy se usa el fucsia o los colores bien fuertes y llamativos, fluorescentes. Y en Argentina, con un contexto social totalmente gris, no lo vamos a poder lucir porque la gente no está de ánimo para llevar un atuendo tan llamativo, no están tan alegres. Digamos que la ropa es una manifestación también de la sociedad en la cual vivimos. Bueno, eso entonces, te iba a preguntar, sí, justamente, porque hoy he escuchado hablar de la cultura, y generalmente la cultura se asocia con algunas prácticas, pero ¿la moda también es parte de la cultura o no? La moda es absolutamente parte de la cultura. Digamos como que todos tenemos una raíz adentro que tiene que ver con la esencia del ser humano y, por ejemplo, ahora en este momento está muy de moda la sustentabilidad. Y la sustentabilidad tiene un tipo de costura en donde no se respeta el protocolo no se respeta el protocolo de costura tradicional, sino que por ahí se rasgan las telas, se crea una moda más desalineada, y digamos que en Argentina está como muy en auge, ¿no? La moda sustentable también, todo lo que tenga que ver con tintes naturales, la gente quiere un contacto con la naturaleza, más que nada cómo se viste el argentino de una manera muy creativa, busca textiles innovadores, y bueno, te comento esto de la sustentabilidad más que nada porque justamente tiene que ver con lo cultural de este país, todo lo que significa reducir, minimizar, está muy en auge. A los diseñadores nos matan con esto de reducir, minimizar, porque imagínate que nos encanta hacer cosas estrambóricas, así bien recargadas de texturas, de colores, cosas que sean, que el ser humano, es decir, explotar la cabeza del diseñador significa crear, como te dije, estampados nuevos. Lo que sucede es
que bueno, que estamos ante una sociedad que también culturalmente está muy sustentable y apuestan al reciclaje, al recondicionamiento de las prendas. Eso es lo que está pasando a nivel cultural con la moda, el arte en Argentina, ¿no? La moda es un arte, el diseñador es un artista, es un inventor, es una persona que no solamente inventa, sino que también tiene que crear colecciones funcionales. Y ¿Cómo? bueno, Déjame hacerte una pregunta. Ustedes tienen 30 años de trayectoria, a mi entender. Son la o una de las mejores escuelas del país en este sentido. Y la pregunta que te hago es, en el último tiempo ha habido una valoración distinta, una preeminencia de la mujer, una recuperación del valor de la mujer en la sociedad toda. Y quería preguntarte cómo viste ese movimiento reflejado en tu escuela. ¿En qué se ha transformado con respecto a esos 30 años de trayectoria en los últimos años? Mira, lo que más me gustó de todos los movimientos que vieron de la mujer fue el detalles especiales y cuerpos normales. El pasado noviembre subimos a la pasarela cuerpos reales, modelos reales, y fue una explosión de alegría en el público y los aplausos ovacionaron la sala. Realmente creo que hay que tomar más responsabilidad con respecto a todo lo que la sociedad nos pide, ¿no? ¿Qué tal, Miriam? Alejandro Pugliese te saluda. Me interesa mucho lo que decís. ¿Qué tal? Me parece sumamente interesante porque, bueno, mi palo tiene que ver con la salud también. ¿Vos ves que hay un cambio hacia lo saludable desde la visión de la moda, hacia los cuerpos más humanos, más naturales? ¿Ves que hay una corriente hacia ese lado? Bueno, hay dos abordajes, ¿viste? Uno, como dije antes, el ético, que tiene que ver con toda la cadena de producción más ecológica, en donde se busca un trabajo ético desde no el trabajo esclavo, no tirar tóxicos al agua para que contaminan. Desde ese lugar se están tomando todas las medidas, al menos desde Escuela Argentina de Moda estamos trabajando muchísimo en el tema, tenemos concursos que hablan de la ecología, premiamos a estos ganadores. Y, por ejemplo, ahora tenemos una ganadora que va a trabajar en Galerías Pacífico con una colección cápsula, toda en honor al cuidado del planeta Tierra. Y después hay diseñadores textiles que estampan sus telas con mensajes subliminales, pidiendo a gritos todo esto que vos comentás, ¿no? Y es decir, con estampas, con dibujos, etcétera. Te hago en ese sentido una de las últimas preguntas, Miriam. En los años 90 había un ideal, y creo que Alejandro iba un poco a esto, un ideal de belleza estético con respecto a las mujeres, que fue bastante criticado, yo lo he vivido, y ahora hay una cosa más, por lo menos se percibe, de búsqueda de, sí, un ideal estético, pero más relacionado con desde la salud, no solamente del hacer dieta. ¿Lo ves eso? ¿Las chicas vienen con ese ímpetu, los chicos vienen con ese ímpetu o todavía no? ¿Desde la salud a qué te referís? ¿Al cuerpo de talla especial o qué? No, me refiero a, por ejemplo, que la modelo coma saludablemente, que no sea solo hacer dieta. Perfecto. Respecto a la modelo, claro. Sí, absolutamente, sí, coincido. Hay muchos cuidados, es decir, hay todo un cuidado de los productores de moda, ¿no? Las modelos se han desmayado en textiles importantísimos de marcas internacionales. Y sinceramente sí, se tomó mucho cuidado respecto a enfermedades como bulimia y anorexia, que la moda lo transmiten. Muchas veces te ponen una chica de 16 años diciendo esta crema es anti-age, ¿no? Y vos, claro, mirás una chica de 16 años y decís qué divina la crema. Bueno, eso hoy por hoy se está penalizando y se están poniendo mujeres en las propagandas publicitarias, al menos en Argentina, mujeres de edad de 50, 60 años, publicitando una marca de cosméticos en donde hable que es un anti-age, pero no que nos mientan y no tampoco exhibir una figura y una edad tan pequeña con una situación de así, ¿no? De una crema anti-age. Para quienes nos están escuchando hoy y estén interesados en seguir una carrera integral en el mundo de la moda, ¿dónde pueden contactarse con ustedes, Miriam?
Bien, bueno, se pueden contactar vía Instagram, que es @eamoda.com, perdón, @eamoda, y después llamando a la escuela o escribiéndonos a info@eamoda.com.ar, y si no, la www.eamoda.com.ar. Miriam, esperamos contar con vos en alguna otra ocasión, especialmente en el estudio, y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos llegando al final, don Alejandro Pugliese, y todos aquellos que hoy vieron este programa y dijeron, ¿cómo sabe este tipo? ¿A dónde lo pueden encontrar? Donde más me van a poder encontrar, que es donde más suelo escribir mis ideas, es en Instagram, que es @pugliesealex, o en mi fanpage en Facebook, que es Alejandro Pugliese, entrenador personal. Como te decía, no vas a encontrar Zumba ni CrossFit en mis... pero porque no es mi estilo, y digo, moverse está bien, pero si nos movemos de forma inteligente y de forma coherente con nuestro diseño, va a ser mejor. Y como te digo, creo que hay toda una corriente del entrenamiento natural. Y me llevo esta reflexión tuya, que me parece de todo lo que conversamos, una de las cosas más interesantes, esto de la belleza tiene que acompañar de alguna manera la funcionalidad a la belleza, porque si no es como una cáscara vacía que no tiene mucho sentido. Totalmente, y si después ya logramos conectar con lo humano y ver qué emociones están haciendo que esté pasando eso en el cuerpo, sería como integral. genial. Muchas gracias por acompañarnos, A vos. muchas gracias Lucas, nos vemos el viernes